Bienvenidos a la cuarta clase de este curso de nivel 2. Bueno, nada, estuvimos viendo, ¿sí?, las herramientas que necesitamos, estuvimos viendo los diferentes conceptos mínimos, básicos que hay que saber para el tema de lo que es el reconocimiento de circuitos, ¿sí?, lo que es circuito serie, paralelo, los diferentes componentes que hay dando vuelta, un poco de las mediciones, que eso vamos a ir profundizando en las próximas clases. Sobre todo a la hora de búsqueda de cortocircuito y búsqueda de fallas, ¿sí? Pero también tenemos que ver en esta clase justamente reconocer circuitos, ¿sí? Circuitos integrados. Como les había comentado brevemente en la clase anterior, los circuitos integrados son componentes, ¿sí?, que están todos agrupados, ¿sí?, en un espacio mínimo, ¿sí? Y todos esos componentes hacen y cumplen una función específica, dependiendo para qué sea, obviamente, ¿no? Así que bueno, acá encontramos, por ejemplo, en la imagen, bueno, estos son los diferentes tipos de disposición, ¿sí?, de cómo se colocan estos componentes sobre la placa, ¿sí? El que más vamos a encontrar en celulares va a ser el VGA, ¿sí? VGA significa Ball Grid Array, que es una cuadrícula de bolitas de estaño, ¿sí?, que están por debajo del componente. Es difícil de detectar la falla normalmente porque no podemos ver la soldadura, ¿sí? Entonces por eso también nosotros vimos una de las técnicas en el primer nivel, que era el reflow, ¿sí? Resoldar ante un golpe, ¿sí?, y perder una función en un circuito específico, encontrar ese circuito y resoldarlo por si tenemos una soldadura fría, una soldadura quebrada, volver a cerrarla, ¿sí?, que vuelva a haber comunicación. Hoy en este nivel vamos a ver ya el otro paso, que sería no resoldar las mismas embolillados, las mismas bolitas, sino que crear bolitas nuevas, ¿sí? Porque muchas veces vamos a encontrar que ya las soldaduras no dan más, se quiebran solas, son soldaduras viejas, hay humedad, ¿sí?, puede haber hasta quemaduras, puede haber hasta pistas dañadas. Bueno, hay que recomponer todo eso y eso es el revaling, ¿sí? También vamos a encontrar muchos componentes QFN, ¿sí?, todo dependiendo de qué placa sea, ¿sí? En tablet, por ejemplo, vamos a encontrar muchos el TSOP, ¿sí?, o TQFP, ¿sí?, y ahora vamos a ir viendo en la placa justamente para ir reconociéndolos, ¿sí? Vamos a ir al microscopio. Acá tenemos una placa de celular, ¿sí?, y vamos a ir primero a los más importantes, ¿sí? Como habíamos visto también en las clases del primer nivel, tenemos dos integrados que son los más importantes justamente, que son procesador y memoria, ¿sí? Acuérdense que el cuadradito, ¿sí?, es el CPU, y la memoria ROM, por convención todas las memorias son rectangulares, es la levemente rectangular, ¿sí? Vamos a ver si podemos llegar a ver el nombre. Por ejemplo, el del CPU nos dice que es un integrado Qualcomm, ¿sí? Y en el caso de la memoria es un Skynix, ¿sí? Esas son las marcas, los fabricantes. Hoy muy conocidos, ¿no? En CPU vamos a encontrar Qualcomm, Snapdragon, MediaTek, vamos a encontrar muchas marcas, ¿sí? Pero en realidad, bueno, el CPU, ¿qué es? Es un conjunto de transistores. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior del tema de los transistores? Que todo vamos a medir en diodo. Después ya vamos a ver cómo buscar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los transistores son un conjunto de diodos. Entonces, este CPU tiene millones y millones de transistores de un tamaño increíblemente pequeño, ¿sí? Todo esto sirve para los que son los procesos del celular. Todo pasa por el CPU. El control del equipo lo hace el CPU, ¿sí? Después tenemos la memoria ROM, ¿sí? Puede ser una memoria MMC, una memoria flash, ¿sí? Hay diferentes arquitecturas, pero esta aloja, por ejemplo, el sistema operativo, ¿sí? En este encapsulado también, debajo de esto negro, vamos a encontrar la memoria ROM y la memoria RAM también, ¿sí? En muchos casos también en el CPU vamos a encontrar lo que es el GPU,
¿sí? O sea, la unidad de procesamiento gráfico, la que permite mover las imágenes en un juego, por ejemplo, ¿sí? En cuanto mejor sea la unidad gráfica, obviamente, mejores juegos vamos a poder jugar, ¿no? Y también vamos a encontrar en la parte de la memoria caché, en la parte de la memoria ROM, debajo del encapsulado, otro integrado que es la memoria caché, ¿sí? Estos son los más importantes, por eso se lo llama circuito lógico, ¿sí? Se encarga de todos los procesos del equipo. Muy cerca de ese circuito lógico vamos a encontrar otro circuito, que es más, está marcado, ¿no? Por la misma, digamos, del mismo chasis de la placa, que es el circuito de entrada, ¿sí? El circuito de carga de la batería, ¿sí? En este caso también llamado IF-PMIC, ¿sí? El PMIC, ¿qué es? Bueno, la traducción es administrador de poder, ¿sí? Del equipo. Es un integrado que administra los poderes, la alimentación en el equipo. En este caso es el IF, o sea, frontal, integrado frontal, ¿sí? Y este integrado frontal se encarga de la parte de la carga. ¿Ven que está muy cerca del conector de la batería? Bueno, este integradito, ¿sí? Como les había comentado también, tiene una entrada, que es esta bobinita, ¿sí? Y una salida que va a aparecer del otro lado, ¿sí? Ahora, tengo una duda, por ejemplo, de algún integrado, los puedo buscar yo los integrados, ¿sí? Ahora vamos a ver también cómo buscarlos y darnos cuenta, ¿sí? Otro circuito, bueno, ni hablar, ¿no? Del tema de los capacitores, resistencias, todo eso vamos a ir midiendo. Acá tenemos un fusible, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos un fusistor, ¿sí? Este blanco, que es una resistencia de valor muy bajo y que ya me dice también el valor, R010, o sea, nada, ¿sí? Vamos a otro circuito. Este circuito es el de radiofrecuencia, ¿sí? Este circuito de radiofrecuencia, ven, vamos a encontrar diferentes integrados, muchos dando vuelta. Tenemos uno que es el transceiver, que es el administrador justamente de entrada y salida de las frecuencias. Vamos a encontrar también el PA, ¿sí? El PA es la alimentación, ¿sí? Para la modulación justamente de las frecuencias, ¿sí? De la entrada y la salida de las señales. O sea que, bueno, el PA, ¿sí? Es uno que justamente sufre mucho daño porque maneja muchos voltajes, ¿sí? ¿Cómo lo voy a identificar a la radiofrecuencia? Bueno, en un diagrama electrónico, obviamente, pero a veces también vamos a encontrar, miren, lo voy a dar vuelta, ¿sí? Y acá encuentro la antena, ¿sí? Esta es la antena de radiofrecuencia, ¿sí? Interna SSMD, está soldado sobre la placa. ¿Ven cómo va? ¿Sí? Va a la pista y nos lleva a los contactos de la antena externa, ¿sí? Entonces yo ya sé que esta es la entrada de la radiofrecuencia y acá termina abruptamente en una pista. Eso significa que tiene salida para el otro lado, ¿sí? Entonces la salida la tenemos acá justamente, Acá está entrando, se ven las pistas. Yo ya me puedo identificar el circuito de radiofrecuencia de señales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a otro que es el circuito de alimentación principal, ¿sí? El PMIC, ¿sí? Que se encarga de... Nosotros vimos primero uno que era el IF-PMIC, o sea, la entrada frontal, que se encarga de la carga de la batería, pero este se encarga de la administración general, alimentar a todos los componentes, ¿sí? Y vamos a encontrar muchas más bobinas, ¿sí? Grises. Y estas bobinas, ¿por qué hay más? Porque cada una tiene una salida para alimentar a un componente en específico. Cámara, alimentar a la memoria, al CPU, ¿sí? Tiene diferentes funciones. Entonces cada alimentación tiene una bobina que va a proteger esa corriente para alimentar y también la va a ir reduciendo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta entonces que es un PMIC, un circuito de carga? Por las bobinas y capacitores alrededor de gran tamaño, ¿sí? Porque tienen que manejar mucho voltaje, y también
me puedo dar cuenta por la nomenclatura, ¿sí? Me dice Qualcomm también, me dice PM8916. Esa es una de las formas en las cuales yo voy a buscar de qué se trata ese integrado, ¿sí? Voy a ir a internet, ¿sí? Vamos a ir a un buscador y simplemente vamos a buscar, hoy que tenemos acceso a la información rápido, vamos a buscar por el nombre, ¿sí? Entonces, bueno, es muy chiquito, si tenemos una buena lupa o microscopio, vamos a ir buscando esta información, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer lo que dice y nos dice PM8916, ¿sí? Entonces lo voy a buscar, voy a poner acá en el buscador PM8916, ¿sí? Me dice datasheet, ponemos simplemente el modelito y nos va saliendo, ¿sí? Tenemos diferentes páginas para ir buscando. Ahora tenemos una, por ejemplo, que dice datasheet.com. Esa es una de las páginas más conocidas, ¿no? All Datasheet es una página que, bueno, entran todos los técnicos a buscar especificaciones de los componentes, ¿sí? Y el PMIC, si yo entro, acá ya, por ejemplo, clásico Mercado Libre me dice PM8916, que es un componente que se puede conseguir, y CD Power, ¿sí? Acá tenemos otro, IC integrado de Power para Samsung, es compatible para muchos modelos, ¿sí? Así que va a ser fácil de encontrarlo. Si yo voy acá, por ejemplo, datasheet.com, ¿sí? Me dice descripción, Power Management, IC de 3 voltios a 4.5, es el rango que trabaja de voltaje, ¿sí? Tiene 176 pines, o sea que tiene un montón de componentes, ¿sí? Me da todas las características del equipo. Es más, acá tengo ya también, bueno, hay que descargarlo, acá lo tenemos, ya la descripción completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como les dije, es un conjunto de componentes, tiene una función específica y tiene muchísimas patitas, ¿sí? Muchos pads, se llama ese nombre correcto, ¿sí? Y cada uno tiene una numeración. Ven acá, ven el trabajo, cómo estaría trabajando, después nos vamos a meter con eso, las especificaciones, y tenemos que tener en cuenta, ven, cada una de los pads, ¿sí? Cuál sería el trabajo. Así que tenemos para leer bastante, pero no vamos a profundizar en eso porque en realidad vamos a tratar de buscar la falla lo más rápido posible, ¿sí? Pero vamos a volver al microscopio y vamos a tener en cuenta esto. Miren, ¿ven este punto que tenemos en la esquina del integrado? Me está indicando que es el punto número 1, ¿sí? La pata número 1, o sea que tiene una posición este integrado. Yo a la hora de hacer un revaling, de volver a crear las soldaduras o cambiar el integrado por uno nuevo, tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Lo tengo que poner en la misma posición, porque si lo pongo al revés se puede quemar, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta ese punto, ¿sí? Muy importante. Después, ¿qué más integrado vamos a encontrar? Por ejemplo, esos son todos VGA, ¿sí? De soldadura, de en cuadrículas, de bolitas en cuadrículas, ¿sí? Acá vamos a encontrar las otras disposiciones. En tablet, ¿ven? No tiene soldaduras por debajo, los tiene en los costados, ¿sí? Son estos quad flat, ¿sí? O SPO. Acá sí, este es VGA. A ver, este por ejemplo, ¿sí? Es el quad flat, tiene de los 4 lados. Este también es el circuito de poder, ¿sí? De la tablet. Lo mismo, pongo la nomenclatura XP223 y ya puedo saber el datasheet, o sea, la información de este componente. Otro de los componentes que tienen que tener en cuenta, ¿ven este que está acá brillando? Bueno, este componente se llama oscilador, es un cristal oscilador, ¿sí? Que vamos a decirlo resumidamente, se encarga justamente de darle la frecuencia y de que trabaje correctamente los integrados.
Por eso donde haya un integrador normalmente vamos a encontrar también un cristal oscilador. Es un cristal de cuarzo, que le da es como el corazón, digamos, ¿no? Le da los pulsos de vida al circuito. Bien, a ver si encontramos otro tipo de conectores. Bueno, acá tenemos estos, por ejemplo, que generalmente son conjunto de diodos. Tenemos bastantes cosas para buscar. Acá tenemos una memoria, ¿ven? Acá se ve con claridad, ¿sí? Una memoria que está colocada y los pads, las bolillas de una memoria que falta, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que recrear o resoldar, ¿sí? En el caso de que haya que cambiar el integrado o haya que hacer un revaling. Así que bueno, próximamente, en próximas clases, lo que vamos a hacer es la lectura de estos diagramas. Vamos a buscar los cortocircuitos que se van a producir en placa. Vamos a ver también cómo detectar componentes abiertos, un circuito fallando, ¿sí? Y también vamos a hacer la lectura de los diagramas electrónicos, ¿sí? Cómo interpretarlos de una manera básica, cómo buscarlos también a estos diagramas, y vamos a ver también la microsoldadura, ¿sí? Cómo cambiar pequeños componentes y también realizar revaling en componentes que son de tecnología VGA. Bueno, en estas 4 clases lo que hicimos fue un repaso, ¿sí? Estuvimos viendo los conceptos básicos de lo que es el inicio a lo que es la reparación en microelectrónica. Estuvimos viendo las herramientas, estuvimos viendo los diferentes componentes que hay dando vuelta, las mediciones en lo básico, estuvimos viendo qué es un componente pasivo, un activo, un circuito integrado. Ahora para las próximas clases lo que vamos a hacer ya es interpretar planos, ¿sí? Los diagramas electrónicos, vamos a ver también la soldadura o la microsoldadura, ¿sí? Vamos a ver los procesos que vamos a realizar para una buena lectura y un buen trabajo de lo que es la soldadura. Así que bueno, nos estamos viendo las próximas clases. Nos vemos.